Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Guillermo Vitía por invitarme al 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y hablar de un tema que particularmente me gusta mucho, que es el manejo de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. A propósito, recientemente, el día 26 de noviembre, fue el Día Mundial de la Deficiencia de Hierro. Y la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal, de este editorial de Christophe Gachet, una de las personas que más ha estudiado este tema en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, él habla de la anemia en enfermedad inflamatoria, lo que siempre vemos como por encima del hombre, ¿no? O sea, lo que nunca como que le paramos muchas bolas o le prestamos mucha atención. Muchos de los conceptos que voy a decir están resumidos en este consenso que publicó la ECO, la Organización Europea de Cronicolitis, hace ya 5 años y están de fácil acceso para todos. En primer lugar, ¿qué se denomina anemia? Según la OMS, miren, desde 1968, todo paciente que tenga concentración de hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro en mujeres no embarazadas y menor de 13 gramos por decilitro en hombres tiene anemia. El consenso de la ECO acogió esta definición de anemia para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué tan frecuente es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? En 2008, una publicación de Javier Gisbert y el doctor Mollón encontró que 17% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen anemia, en pacientes ambulatorios y 68% en pacientes hospitalizados. De ahí que siempre los pacientes hospitalizados es como un buen reto siempre para nosotros que vemos muchos pacientes en nuestros hospitales para mirar esta complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Más recientemente, un metaanálisis en Europa de más de 2.190 pacientes, 24% la prevalencia de anemia, severa fue 3%, un poco más en enfermedad de Crohn, 27%, comparado con colitis ulcerativa, 21%, y se asocia actividad a la enfermedad con un OR 2.7, y la mayoría de esos pacientes tenían deficiencia de hierro. Nosotros en nuestro hospital Pablo Tobón Uribe, en la ciudad de Medellín, en 759 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, detectamos anemia en 26.6%, 23% en colitis ulcerativa y 33% en enfermedad de Crohn, en una publicación que pronto va a salir en la revista colombiana de gastroenterología. ¿Cuáles son los síntomas de anemia y por qué es importante diagnosticar esta complicación? Primero, fatiga. Segundo, alteración en la función física, discapacidad a trabajar, alteración de la función cognitiva en 26%, pérdida del pelo en 33%, glositis 8.5% y el síndrome de piernas inquietas hasta 20% de los pacientes. ¿Y cuál es la fisiopatología de la fisiología del hierro? En total, nosotros tenemos 50 miligramos por kilo de hierro total. O sea que para una persona que pesa 70 kilos, el total de hierro va a ser de 3.5 gramos. La gran mayoría de este hierro está en los glóbulos rojos, 65%, pero miren que tan interesante, también tenemos en fibras musculares un 10%, en la médula ósea un 5%, macrófagos, en el hígado 200 miligramos y se mantiene bastante estable. Miren que la absorción máxima es de 1 a 2 miligramos por día, de ahí que cuando vemos que los pacientes a veces reciben demasiada cantidad de hierro oral, lo que se va a absorber es poco, por lo tanto no hay necesidad de colocar mucha dosis de oral en estos pacientes. Y las pérdidas, pues en mujeres obviamente la menstruación, pero el resto es por descamación de células epiteliales del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, se mantiene bastante estable la cantidad de hierro en el organismo. Obviamente, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, hay mucha pérdida por el tracto gastrointestinal, por erosiones, úlceras de esto, y por lo tanto se desequilibra y produce la anemia. Otra causa de anemia en pacientes con estas enfermedades crónicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, es la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la anemia asociada a enfermedad crónica, donde en este caso alteraciones inmunológicas como colitis ulcerativa, como enfermedad de Crohn, activan los monocitos, los cuales van a liberar interleuquina 6. La interleuquina 6 tiene una particularidad que libera la exidina, que es una proteína que está en el hígado. La exidina inhibe la absorción de hierro a nivel del duodeno
y también estimula la captación del hierro en los macrófagos, ¿no? Produciendo como un secuestro del hierro aquí a este nivel de células de macrófagos e inhibiendo la absorción en el duodeno. Adicionalmente, el factor necrosis tumoral, la interleuquina 1, va a inhibir la producción de eritropoyetina por parte de los riñones, los cuales a su vez inhiben la eritropoyesis en la médula ósea. Por lo tanto, hay hierro, pero casi siempre dentro de la célula, y hay inhibición de la absorción de hierro. En este caso es una causa adicional de anemia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, diferente a la pérdida de hierro que conlleva estas enfermedades. Miren, el porcentaje casi es que la etiología de anemia en enfermedad inflamatoria, la mayoría tiene anemia por deficiencia de hierro, un menor porcentaje de anemia por enfermedad crónica, pero miren que existe un gran porcentaje de anemia mixta, ¿no? Que tienen los dos componentes. Otros, obviamente, hay anemias hemolíticas asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, anemia por deficiencia de ácido fólico, anemia por deficiencia de vitamina B12. En nuestro estudio en el Hospital Pablo Tobón Uribe, miren acá, el ferropenia fue la mayor causa, 55%, pero mixta fue un porcentaje bastante alto. O sea, mixta es un componente de ferropenia asociado a anemia por enfermedad crónica, ¿no? Un 4% tenía déficit de vitamina B12 en nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo evaluamos la anemia? Hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, indicadores de producción de eritrocitos, básicamente por nivel de hemoglobina, donde define si tiene anemia o no el paciente. El volumen corpuscular medio, que lo usamos mucho para definir si es macrocítica, microcítica, se altera en forma tardía, por lo tanto no es tan útil. Sin embargo, el ancho de distribución de eritrocitos es una alteración temprano en pacientes que llegan a tener anemia, ¿no? Entonces lo usamos más, lo mismo que la concentración de hemoglobina, la concentración media de hemoglobina. Todos estos pacientes, por la expansión de megacariocitos que se produce asociada a la anemia, también pueden tener trombocitosis, y es uno de los criterios también como acronicidad que ve uno en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y definitivamente cuando encontramos esta anemia tenemos que descartar que no haya inflamación en el paciente. Casi siempre pedimos PCR, y recientemente también estamos pidiendo mucho calprotectina para ver actividad inflamatoria en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los otros son los indicadores de depósitos de hierro, que aquí tenemos la ferritina, que tiene la desventaja que es un reactante fase aguda, por lo tanto, cuando está activo, no es un índice con la enfermedad inflamatoria intestinal, no es un índice confiable para medir depósito de hierro, por lo tanto, preferimos la saturación de transferrina de 20 a 50% de lo normal, que es el hierro disponible para la eritropoiesis. Recientemente está la medición del receptor soluble de transferrina, que son los valores que habla más de anemia tisular. Es un marcador mucho más específico, sobre todo también para diferenciar si es una anemia asociada a enfermedad crónica o una anemia por deficiencia de hierro. Haciendo la relación receptor del soluble de transferrina sobre el logaritmo de la ferritina, si es menor de 1, más hacia anemia por enfermedad crónica, y si es mayor de 3,2, más hacia anemia por deficiencia de hierro. Miren lo que les decía en cuanto a los estadios en la deficiencia de hierro. La ferritina es de lo primero que se disminuye, antes obviamente que la hemoglobina, posteriormente el hierro sérico, la saturación de transferrina, que es lo que siempre medimos, ferritina y saturación de transferrina, y ya por último cuando se disminuye la hemoglobina y el volumen popular medio. Por lo tanto, siempre que queramos evaluar anemia en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ferritina y saturación de transferrina, obviamente también la hemoglobina. ¿Cuál es la realidad del tratamiento de la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? Miren, en Alemania, 55 centros, solo 43% de pacientes anémicos con enfermedad inflamatoria intestinal son tratados, 56% con hierro oral, solo 15% con parenteral y 10% con transfusión. Nosotros hicimos en Colombia una encuesta que publicamos hace ya algunos años en la revista colombiana. Colocamos un ejemplo de un paciente con anemia severa. 66% lo tratarían con hierro oral y solo 15% con parenteral, y 10% incluso no lo tratan. Recientemente en nuestro estudio, de todos nuestros pacientes, 44.3, casi que calcado los resultados alemanes, de pacientes con anemia sin tratamiento, 19.5% con hierro oral, 20% con hierro intravenoso y 16% recibieron transfusión. Por lo tanto, hay mucho que aprender y que modificar en nuestra práctica clínica con respecto a la anemia en enfermedad inflamatoria.
¿Cuáles son las metas que nos dice la ECO en cuanto al tratamiento de la anemia? La ideal es que los depósitos de hierro sean normales y las cifras de hemoglobina sean normales. Tú puedes tener unos niveles de hemoglobina normal, pero si tienes depósitos disminuidos, ese paciente va a tener también síntomas asociados a la deficiencia de hierro, como ya mencionamos. Entonces, en cuanto a hierro oral, la idea es que el incremento de la hemoglobina sea mayor de 2 gramos por decilitro en 4 semanas. Por lo tanto, eso es como tratar hacia un objetivo, un treat to target en enfermedad inflamatoria intestinal. Si empezamos a tratar al paciente, probablemente a las 4 semanas al mes hay que pedirle un control a ver si el hierro oral está funcionando. Como les decía, no utilicen más de dosis de más de 50 a 100 miligramos. La absorción máxima en estado deficitario es de 10 a 20 miligramos, siempre con estómago vacío y con vitamina C, jugo de naranja, qué sé yo. Indicaciones, básicamente en anemia leve, la cual por definición ECO considera que es de 11 a 11.9 y en enfermedad inflamatoria intestinal inactiva. ¿Qué limitaciones tiene el hierro oral? Intolerancia en 21%. La idea es que máximo la hemoglobina sea normal en 2 meses y los depósitos normales en 6 meses. Por lo tanto, el paciente requiere tratamiento bastante largo con hierro oral. Y lo último es la reacción de Fento, que las sales no absorbidas producen radicales libres. Estos radicales libres van a producir mayor inflamación a nivel del intestino delgado y colon, lo cual pues, no es recomendable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa. Adicionalmente, pues, este hierro altera la microbiota y puede exacerbar los síntomas. Por lo tanto, si vamos a usar hierro oral, tenemos que cumplir las metas, y si el paciente no cumple la meta o es intolerante al hierro oral, probablemente debemos cambiar a hierro intravenoso. ¿Qué dice la ECO con respecto al hierro intravenoso? Los pacientes deben ser considerados como primera línea en pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal activa, obviamente que tengan anemia y que tengan previa intolerancia a hierro oral o que tengan niveles de hemoglobina por debajo de 10 gramos por decilitro. O sea, que no sea leve, sino un poco más allá. La tasa promedio al hierro intravenoso es del 73%, no es del 100%, como uno quisiera. El límite, el máximo nivel de ferritina que puede llegar uno es de 800 microgramos por decilitro y de saturación de transferrina por encima hasta 50%. ¿Qué eventos adversos tiene el hierro intravenoso? Básicamente se cree que es un factor de crecimiento para bacterias, por lo tanto, pacientes con cuadros infecciosos asociados a la anemia no debería utilizarse. Algunos pacientes con hierro carboximaltosa presentan hipofosfatemia. Esto muy pocas veces lo documentamos, pero se ha descrito. Y también la reacción de Fishman, que es una hipersensibilidad con mialgias, con artralgias y con rash en estos pacientes en los primeros 30 minutos posterior a la aplicación del hierro. Hay unos pacientes que hacen ya hipotensión anafilaxis, que como vamos a ver es muy raro. ¿Cómo calculamos el déficit total de hierro intravenoso? Tenemos la fórmula de Ganzoni, publicada desde 1970. Miren acá el peso por hemoglobina ideal menos hemoglobina actual por 0.24 más los depósitos de hierro, que serían 500 miligramos. Se cree que esto subestima los requerimientos de hierro, por lo tanto yo les aconsejo usar dosis fijas, que también lo recomienda la ECO, que es como sigue. Si tienes un paciente con anemia severa por debajo de 10 gramos, de 7 a 10, pues este paciente, si pesa menos de 70 kilos, le pones en total 1500 miligramos de hierro, y si pesa más de 70 kilos, le pones 2 gramos de hierro. Si el paciente tiene de entre 10 y 12, pues le pones, si tiene menos de 70 kilos, 1 gramo, y si tiene más de 70 kilos, le pones 1.5 gramos de hierro. Es mucho fácil, son datos fijos, y ahí no nos vamos a perder nunca. Comparando hierro oral versus intravenoso, este metaanálisis publicado en Medicine hace algunos años, 5 estudios, casi 700 pacientes. Miren la respuesta, se considera respuesta cuando la hemoglobina sube 2 gramos por decilitro al primer mes. Es mucho mayor, mucho más rápida en pacientes con hierro intravenoso comparado con hierro oral, y los eventos adversos obviamente se ve aquí también que son menos frecuentes en pacientes con hierro intravenoso comparado con hierro oral. ¿Qué tan frecuentes son los eventos adversos asociados a hierro oral e intravenoso? Estos 9 estudios, miren acá, casi siempre aquí tienen hierro carboximaltosa, sulfato de hierro, cefalea muy similar, náusea mucho más con el oral,
Obviamente reacciona en el sitio de inyección 1.6% en el carboximaltosa y RAS 1.1%. La verdad que es poco, 99% no les va a dar RAS, no va a sentir nada. Sulfato ferroso, constipación casi que 11%, diarrea 3%, vómito 1.4%, dolor abdominal mucho más con el sulfato ferroso. En fin, o sea, probablemente estos dos sitios, en el sitio de reacción, en el sitio de inyección y RAS son los más frecuentes que se pueden aparecer con hierro carboximaltosa comparada con sulfato ferroso. Miren este estudio también publicado hace un par de años en Inflammatory Bowel Disease, 6.151 pacientes 2010 a 2014, 37.000 infusiones, 1.3% de eventos adversos con hierro intravenoso. Y miren el shock anafiláctico que tanto le tememos nosotros, 0.24 por mil. O sea, 2 pacientes de cada 10.000 pueden hacer un shock anafiláctico. Igual, uno cuando tiene un hierro intravenoso tiene que aplicarlo en un sitio que el paciente se sienta seguro y que uno pueda recuperar un paciente en caso de que presente esta complicación. ¿Qué tipos de hierro intravenoso? Por lo menos acá en Colombia nosotros tenemos el Venofer, que es un cubiertosa. Curiosamente, estos dos tipos de hierro son de la misma casa farmacéutica. La dosis máxima 2 por 200 miligramos por semana, la ampolla viene de miligramos, y luego 200 miligramos por semana por 4 semanas. Entonces, un paciente le vamos a colocar 2000, serían básicamente 2 por semana, serían casi que 4 o 6 semanas para completar la dosis de hierro parenteral. Sin embargo, recientemente tenemos Ferinject, que es hierro carboximaltosa, que es mayor cantidad por dosis. En Estados Unidos se puede colocar hasta 0.75, en Europa 1 gramo. Nosotros acá utilizamos 500 miligramos por dosis, que es la presentación que contamos acá. Menos inmunogenicidad que el hierro sucrosa o sacarosa, y la duración de la infusión es de solo 15 minutos. Es bastante seguro y la verdad que se han beneficiado mucho los pacientes con eso. Y miren que lo que les decía, la misma casa farmacéutica puso a competir en un estudio que se llamó Fergicor, publicado hace casi 10 años en Gastroenterology, RCT, hierro carboximaltosa con dosis fija, como la de la ECO que les mencionaba, versus sacarosa según la fórmula de Ganzoni. La respuesta a 12 semanas para mantener o lograr una hemoglobina normal fue más con carboximaltosa, 72.8% versus 61% con hierro sucrosa. El costo más barato, el hierro carboximaltosa, y los dos mejoran la calidad de vida, ¿no? Miren acá cómo se incrementan los niveles de hemoglobina, mucho más rápido la saturación de transferrina y la ferritina con el hierro carboximaltosa. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que reciben hierro intravenoso? Miren este estudio, esto fue con hierro sucrosa. El riesgo a 5 años en 80 pacientes, 37% tenían eritropoyetina. El tiempo de recurrencia de la anemia. A los 10 meses, 50% tenían recurrencia de la anemia, y a los 24 meses, 80%. Tiempo de recurrencia de ferropenia, o sea, no anemia, sino déficit de los depósitos de hierro. A los 19 meses, 50% tenían los depósitos depletados. Lo que sugiere este estudio es que si vamos a colocar hierro parenteral, lo ideal es que la ferritina llegue por lo menos a 400 microgramos por litro posterior al tratamiento. Ya dijimos que el nivel máximo de ferritina que uno espera llegar máximo, pues no puede pasarse de 800 microgramos por litro. Por lo tanto, eso es, ¿no? O sea, uno coloca hierro hasta que el paciente, los depósitos también estén normales, y ojalá tener depósitos por encima de 400 de ferritina, como dice este estudio. Otro que también sacaron este estudio hace 7 años sobre prevención proactiva, o sea, el paciente evitar que le dé la anemia. Entonces, el mismo estudio Fergicor, seguían haciendo ferritina cada 2 meses a los pacientes, y si la ferritina bajaba por debajo de 100 microgramos por litro, 105 pacientes se les colocó hierro carboximaltosa, una sola dosis de 500 miligramos intravenosos versus 99 pacientes placebo. El seguimiento a 8 meses, anemia mucho menor en los grupos que recibió carboximaltosa versus 39% en grupo placebo. Probablemente la dosis no sea suficiente, probablemente algunos tengan asociado anemia, enfermedad crónica, y necesite también complementar con eritropoyetina. Fueron algunas de las críticas que se le hicieron a este artículo. Entonces, en
anemia por deficiencia de hierro en enfermedad inflamatoria intestinal, según las recomendaciones de la ECO. Todo paciente, después de que corrijas el hierro, hay que monitorizarlo cada 3 meses por un año, luego cada 6 a 12 meses. Esto es una recomendación de nivel de evidencia grado 4. Estrategia proactiva de reiniciar tratamiento si la hemoglobina baja por debajo de 12 gramos por decilitro, o la ferritina, como hicieron en el Ferritin, el estudio que les mencioné. Si la ferritina baja por debajo de 100 microgramos por litro, nivel de evidencia 3, esto demostró ser costo efectivo. Pacientes que tengan anemia recurrente, con remisión clínica y PCR normal, siempre sospechar actividad intestinal, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Crohn, siempre descartar que no tengan compromiso también de intestino delgado en estos casos, ¿no? Y el riesgo de recurrencia se correlaciona con niveles de ferritina cuando están por tratamiento, cuando los niveles están por debajo de 400 microgramos por litro. Cuando colocamos transfusión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes que no respondan a hierro intraderol, cuando colocamos eritropoyetina, pacientes que no respondan a hierro intravenoso a pesar de un tratamiento adecuado de su enfermedad inflamatoria intestinal, debe considerarse adicionar eritropoyetina. Y cuando consideramos transfusión en los pacientes cuando la hemoglobina está por debajo de 7 y el paciente, pues, por ejemplo, está hospitalizado, qué sé yo. ¿Listo? Sin embargo, es un dato bien importante es el siguiente, ¿no? Si tiene un paciente, por ejemplo, 6 de hemoglobina, tú lo transfundes hasta tener 7 o un poco más de anemia de hemoglobina, por lo menos 7, 8, 9 de hemoglobina, y posteriormente tú con 9 de hemoglobina, pues no puedes vivir bien, no tienes nivel de hemoglobina normal y obviamente los depósitos están depletados. Sin embargo, hay que considerar que una unidad de glóbulo rojo empaquetado contiene solamente 150 miligramos de hierro. Por lo tanto, posterior a la transfusión, cuando ya mandes al paciente a la casa, pues probablemente ese paciente tenga que seguir más adelante recibiendo hierro parenteral. Otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué pasa con las anti-TNFs y la anemia y la cifra de hemoglobina en enfermedad inflamatoria intestinal? Un estudio bien reciente, publicado en abril en Digestive Liver Disease, estudio español con 362 pacientes. Miren acá, pacientes a nivel basal y lo siguieron a 6 meses y a 12 meses. Reducción de 14.4 y 7.8% de la anemia en estos pacientes. Miren cómo sube la hemoglobina, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, y miren cómo suben los niveles de hemoglobina independiente también, que sean a los 6 meses, y miren acá cómo suben aún más a los 6 meses después del tratamiento con anti-TNFs. Otro estudio asiático, 79 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 52 con anti-TNF y 27 con anti-TNF más suplemento de hierro. Miren acá a nivel basal, total de pacientes y al año. Los pacientes con el grupo que recibieron anti-TNF disminuyó la prevalencia de anemia, y los pacientes independientes si tenían o no suplencia de hierro, y los pacientes que tenían las dos cosas también disminuyó la anemia que usaron anti-TNF más suplemento de hierro. O sea que independiente de que uno use o no suplemento de hierro, el solo hecho de controlar la inflamación con anti-TNF va a mejorar la anemia en estos pacientes. Para finalizar este algoritmo de manejo, si tienes un paciente con niveles de hemoglobina de menos de 13 gramos por decilitro en hombres y menos de 12 en mujeres no embarazadas, tienes que pedirle ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, PCR, calprotectina fecal, y vigilar si hay actividad endoscópica. Si el paciente tiene la ferritina mayor de 100, saturación de transferrina mayor de 20, probablemente hay que buscar otras causas probablemente que no vayan a ser deficiencia de hierro. Pero si los pacientes tienen ferritina menor de 30, saturación de transferrina menor de 20 y la enfermedad inflamatoria intestinal está inactiva, esto es clave, hay que considerar tratamiento con hierro oral si es leve a moderada, entre 10 a 12 gramos por decilitro. Evalúas a las 4 semanas, si la hemoglobina sube a 2 gramos por decilitro y el paciente tolera bien, continúas con hierro oral. Si el paciente tiene actividad como muestro acá, o la anemia es severa por debajo de 10 gramos por decilitro, en estos pacientes preferimos usar
hierro intravenoso en dosis de 1.5 a 2 gramos, dependiendo del peso y de la anemia del paciente. Si logramos que el paciente aumente 2 gramos por decilitro en 4 semanas, lo cual se logra casi siempre en estos pacientes, medimos una estrategia treat to target a ver cómo están la hemoglobina y los depósitos de hierro si ya están normales. Si el paciente no te responde con hierro parenteral, probablemente hay que considerar eritropoyetina, y en este momento es donde yo sugiero siempre o busco siempre el apoyo por un hematólogo. Pero hasta aquí, nosotros como gastroenterólogos podríamos manejar un paciente con anemia por deficiencia de hierro en enfermedad inflamatoria intestinal. Conclusiones: la anemia no es solo un laboratorio, es una complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Definitivamente la anemia asintomática no existe, se asocia con pobre calidad de vida en estos pacientes. El tratamiento de la deficiencia de hierro sin anemia es controversial, sin embargo hay que individualizar, y dosis de 500 hasta 1000 miligramos intravenosos, por ejemplo, de hierro carboximaltosa serían 1 o 2 aplicaciones, que pueden ser muy benéficas en pacientes con hemoglobina normal, pero deficiencia de los depósitos. La meta terapéutica definitivamente mejorar la calidad de vida, corrigiendo niveles de hemoglobina y depósitos de hierro. Ojalá mantener una ferritina por encima de 100 miligramos por litro oral, y si usamos hierro intravenoso, ojalá lograr una saturación de ferrina alrededor del 50%. Pero definitivamente el objetivo de nosotros como gastroenterólogos que tratamos enfermedad inflamatoria intestinal es el manejo fundamental para la anemia en enfermedad inflamatoria, es el tratamiento adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal. A punta de hierro parenteral u oral no vamos a corregir úlceras, erosiones que tengan estos pacientes. Por lo tanto, un buen tratamiento con lo que haya que ser, con mesalazina, con azathioprina, con esteroides, con biológicos, con tofacitinib, con pequeñas moléculas, en fin, lo que necesita el paciente es clave, y el hierro ayuda a controlar esta complicación, pero definitivamente el tratamiento adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal es la clave para controlar la anemia o prevenir la anemia en estos tipos de pacientes. Mil gracias por su atención.